Buenos días, niños. Les habla su profesor Eudis Rincón. El día de hoy vamos a ver lo que es la ley de Coulomb, la ley de cargas. Esta fue creada por Charles Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb nació el 14 de junio de 1736 en Francia. Fue un pionero y físico e ingeniero francés. Se recuerda por haber descrito de manera matemática la ley de atracción entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. La ley de Coulomb se define como la magnitud eléctrica entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Ahora vamos a diferenciar la ley de Coulomb de la ley de gravitación universal en diferencias y semejanzas. En la ley de gravitación universal, las fuerzas gravitacionales son proporcional al producto de la masa, mientras que en la ley de Coulomb las fuerzas electrostáticas son proporcionales al producto de las cargas eléctricas. En ambas leyes, tanto la fuerza gravitatoria como la fuerza eléctrica dependen del inverso del cuadrado de la separación de las masas o de las cargas según sea el caso. Estas hablan de la distancia entre las cargas como tal o la distancia entre las masas o planetas. En cuanto a las constantes, en la fuerza gravitacional es un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metros al cuadrado entre kilómetros al cuadrado. Y mientras la fuerza eléctrica, la constante, equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Aquí es donde está la diferencia entre, mientras que en la fuerza gravitatoria hablamos de kilogramos, masa, en la fuerza eléctrica hablamos de Coulomb, carga. En cuanto a las fórmulas en sí, fíjense que es prácticamente lo mismo, solo cambia que la constante gravitatoria en la fuerza gravitacional es G y en la fuerza eléctrica la constante es K. Entonces, ¿qué es la constante de Coulomb? Esto es relativamente lo que cambia y la distancia en la fuerza gravitatoria es R mayúscula al cuadrado, mientras que la distancia en la ley de Coulomb es R minúscula al cuadrado. Lo demás es básicamente lo mismo en cuanto a las operaciones. En cuanto a las propiedades de los cuerpos que se originan en la fuerza gravitatoria, hablamos de masa. Y en las propiedades de los cuerpos que se originan, hablamos de carga en cuanto a la ley de Coulomb. Bueno, niños, ya sabiendo la diferencia entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal, vamos a entrar a resolver un problema de ley de Coulomb. Sabiendo que la ley de Coulomb, la unidad de Coulomb es una C mayúscula, como la tenemos acá, C mayúscula. Entonces vamos a empezar a resolver el problema. Dice, dos cargas eléctricas Q1, que es igual a más 2 por 10 a la menos 3, y Q2 más 3 por 10 a la menos 3 Coulomb. Esto es notación científica. Están separadas de 6 centímetros. Entonces, entre ellas dos hay una separación de 6 centímetros. Otra carga, Q3, es igual a menos 4 por 10 a la menos 3 Coulomb. Está ubicada entre ellas, o sea, entre Q1 y Q2, sobre la misma recta y a 2 centímetros de Q1, o sea, a 2 centímetros de Q1. Y pregunta, calcular la fuerza resultante que actúa sobre Q3. Para poder hacer este problema, es necesario primero hacer el gráfico. O sea, lo mismo que nos dice acá, nosotros lo vamos a graficar. Al graficarlo queda de la siguiente manera. Fíjense que aquí decimos y estamos copiando prácticamente lo que dice el problema. La carga Q1, Q2, que tiene una separación de 6 centímetros. Q3, que está entre Q1 y Q2 y tiene una separación de 2 centímetros de Q1. Esto fue lo que hice yo. No más, eso también es lo que ustedes deben de hacer. Entonces, bueno, una vez que tengamos ya la representación, vamos a representar las fuerzas. Por ejemplo, la fuerza que actúa
Q1 sobre Q3 y la fuerza que actúa Q2 sobre Q3. ¿Por qué este orden? Porque nos mandan a calcular la fuerza resultante que actúa sobre Q3, o sea, la fuerza que hace Q1 más la fuerza que hace Q2 a Q3. ¿Y esto cómo quedaría? Quedaría así. Fíjense bien. Entonces, como Q3 es en este caso, es que está en el centro, es la fuerza resultante que nos mandan a calcular, los vectores indican que entre Q1 y Q2 hay una fuerza. ¿Una fuerza de qué? De atracción o de repulsión. Correcto, fuerza de atracción porque son cargas distintas. E igual Q2 son cargas distintas, hay una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza que actúa sobre Q1 sobre Q3 la vamos a llamar fuerza 1,3. Y la fuerza que actúa eh, o la fuerza que da Q2 sobre Q3 la vamos a llamar fuerza 2,3. Y quedaría de la siguiente manera. Fuerza 1,3 es la fuerza con que Q1 actúa sobre Q3. Y fuerza F23, que es esta, es la fuerza con que Q2 actúa sobre Q3. Q2 actúa sobre Q3. Entonces, teniendo ya este gráfico, vamos a calcular las magnitudes de esas fuerzas con la ley de Coulomb. ¿Qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar doble ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuál es la fuerza con que Q1 actúa con Q2. ¿Sí? Y también necesito saber cuál es la fuerza con que Q2 actúa sobre Q3. Eso lo vamos a hacer con una fuerza gravitacional, perdón, fuerza de Coulomb. Entonces yo acá tengo un adelanto, vamos a borrar todo eso para hacerlo de nuevo. Entonces, bueno, como vamos a utilizar la ley de Coulomb y primero vamos a calcular la fuerza con que Q1 actúa a Q3, vamos a empezar. Primero colocamos la fórmula que dice fuerza, en este caso es 1,3, es igual a la constante que es K por Q1 por Q3 entre R2. Sencillito, ¿sí o no? Listo. Entonces, bueno, ya teniendo esto, vamos a sustituir los valores. Decimos fuerza 1,3 es igual a la constante que es 9 por 10 a la 9, esto nunca cambia, y la unidad es Newton por metros al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Es constante, por eso es que nunca cambia. Esto por Q1, pero ¿cuánto vale Q1? Lo tenemos en el problema, que es 2 por 10 a la menos 3 Coulomb multiplicado por Q3, pero en este caso Q3 es negativa, tengo que colocarlo negativo. Sería 4 por 10 a la menos 3 Coulomb, ¿sí? Entonces esto entre la distancia, que la distancia entre Q1 y Q3 es de 2 centímetros, pero como esto que está acá es metro, yo voy a llevar esos centímetros a metros y me quedaría 0,02 metros al cuadrado. ¿Sí? Me expliqué por qué es 0,02 metros, porque yo no puedo trabajar unidades metros y centímetros, todo tiene que estar en MKS. Entonces, una vez ya esto sustituido, yo voy a multiplicar. Yo puedo multiplicar 2 por 10 a la menos 3 por menos 4 por 10 a la menos 3 entre 0,2 metros. Como ya sabemos trabajar, yo les voy a dar de una vez el resultado de la fuerza con que Q1 actúa sobre Q3, que es menos 1,8 por 10 a la 8.
¿Y cuál es la unidad de esto? Vamos a empezar a cancelar. ¿Listo? Como este metro sale al cuadrado, este metro con este metro lo cancelo. Como este es una multiplicación y se multiplica un coulomb por otro coulomb, serían coulomb al cuadrado. Entonces, estos coulomb los voy a cancelar con este. ¿Y qué me queda? Me quedaría newton porque estamos hablando de fuerza. Entonces, la unidad que me queda acá es newton. Y el resultado de la fuerza con que Q1 actúa sobre Q3 es 1,8 por 10 a la 8 newton. Esa es la fuerza que se está utilizando en este momento. Ahora vamos a calcular la fuerza con que Q2 actúa sobre Q3. Y lo vamos a calcular aquí. ¿Sí? Ahora es lo contrario, pero es básicamente lo mismo. Solo que ahora en vez de multiplicar por Q1, vamos a multiplicar por Q2. Y solo que en vez de utilizar 2 centímetros, vamos a utilizar la distancia que hay de Q3 a Q2. La distancia que hay de Q3 a Q2 es 4 centímetros. ¿Por qué? Porque si de Q1 a Q2 hay 6 centímetros y Q3 está en el medio y de Q3 a Q1 hay 2 centímetros, ¿cuánto quedan? 4 centímetros, correcto. Entonces empezamos a sustituir. Ahora es la fuerza 2, 3, ¿sí? Es igual a K por Q2 por Q3 entre la distancia al cuadrado. Sustituimos los valores y sería F23 es igual a la constante que es 9 por 10 a la 9 newton por metros al cuadrado entre coulomb al cuadrado. ¿Sí o no? Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a multiplicar por Q2. Pero Q2, ¿cuánto es? Q2 lo tengo yo arriba. Que Q2 es 3 por 10 a la menos 3. 3 por 10 a la menos 3 coulomb por, entre paréntesis, porque Q3 es negativa. 4 por 10 a la menos 3 coulomb. Esto entre la distancia que es 4 centímetros. Entonces, como lo tenemos que llevar a metros, decimos 0,04 metros al cuadrado. Y como ya ustedes son unos expertos calculando esto, yo les voy a dar de una vez el resultado y usted verifica si a usted le da igual que a mí. Entonces, la fuerza con que Q2 actúa sobre Q3 es de 6,75 por 10 a la 7 newton, por lo que ya cancelamos todo. Entonces, vamos a verificar. Este metro cuadrado con este metro cuadrado se fue. Este coulomb que lo multiplicamos, queda al cuadrado, se va con esto. Y la unidad me queda en newton. Entonces ya tenemos las dos fuerzas. Tenemos la fuerza con que Q1 actúa sobre Q3, ¿sí? Y así es que vamos a sacar la fuerza resultante. Entonces, calcular la fuerza resultante. Listo. Entonces, bueno, calcular la fuerza resultante. Entonces sería, como los dos me dan negativo, porque esto obviamente también da negativo, y este también da negativo, yo lo voy a hacer de una vez. Menos por menos, ¿cuánto da? Positivo. Entonces, el resultado tiene que dar positivo, ya para que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Dice, la fuerza resultante es igual a la fuerza con que Q1 actúa sobre Q3
que es 1,8, que es negativo, por 10 a la 8, que fue el resultado que nos dio anteriormente. ¿Eso qué es? Newton. Menos, entre paréntesis, el negativo que nos dio 6,75 por 10 a la 7 Newton. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo vamos a resolverlo. Entonces, bueno, sería menos por menos, ¿qué saldría? Positivo. Entonces, la fuerza resultante es igual a menos 1,8 por 10 a la 8 Newton más 6,75 por 10 a la 7 Newton. Entonces, para terminar, ya les voy a dar el resultado y usted lo verifica si le da igual. Obviamente me da negativo y a mí me da esta cantidad. ¿Por qué lo coloco así? Porque resulta que sí, estamos trabajando con notación científica, pero recuerden que la notación científica son ceros que estamos llevando. Y en este resultado también me está dando normal. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Seguir llevando este resultado a notación científica. ¿Sí? Que como tenemos esta cantidad de ceros, 1, 2, 3, 4, 5, podemos decir que al correr la coma, 1, 2, 3, 4, 5, esto quedaría menos 11, 2, 5 por 10 a la 5 Newton. Entonces, ¿la fuerza cómo me quedaría? 1125 por 10 a la 5 Newton. Y ese es el resultado que ustedes le deben de dar. Ahora, quizá usted le dé diferente por la notación científica, pero este valor que está acá les debe dar tal cual. ¿Ok, niños? Entonces, con esto terminamos. Y espero que lo hayan entendido. Ahora vamos a resolver problemitas.